Ante un posible evento o proliferación de casos de hepatitis, es necesario saber mucho de ella. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchísimas veces una hepatitis eventualmente podemos confundirla con una simple gripe. Pero bueno, se generan muchas dudas al respecto y por eso quisimos traer al doctor Carlos Alvarado justamente para que nos contara. Oscar, ya don Carlos, ya lo puse de presidente. No se preocupe. Doctor Oscar Alvarado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Don Oscar. muchas gracias por invitarme. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a ver, ¿verdad? Falso o verdadero en diferentes situaciones o creencias que tenemos nosotros. Por ejemplo, la hepatitis A es un virus que provoca inflamación del hígado, doctor. La hepatitis es una enfermedad, ¿verdad?, que se caracteriza por un proceso inflamatorio del hígado. Hay diferentes virus que lo pueden presentar, siendo el virus de la hepatitis A uno de ellos, que es el más común y el que se puede encontrar de forma más tradicionalmente, ¿verdad? Correcto, entonces es totalmente verdadero. Es verdadero. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están infectadas de una hepatitis? ¿El cuerpo lo nota prácticamente por los síntomas de su cuerpo? Como toda enfermedad, pues uno empieza a guiarse por lo que son los síntomas que presenta el cuerpo. En los casos de la hepatitis, sobre todo hepatitis A, pues son síntomas bastante, por decirlo así, inespecíficos. Puedes tener malestar general, pérdida del apetito, dolor abdominal, dolor de cabeza, ganas de vomitar, ¿verdad? Este tipo de cosas que nos pueden orientar a diferentes enfermedades, pero definitivamente es la piedra angular donde empezamos a buscar diferentes enfermedades, pero sí, los síntomas son los que nos empiezan a guiar hacia una hepatitis. Por eso es que probablemente mucha gente dice que podría eventualmente en un principio confundirlo con una gripe. Correcto, exactamente. Son tan inespecíficos que no necesariamente uno piensa directamente inicialmente, ¿verdad?, en lo que es hepatitis. En una hepatitis, verdadero. Entonces, bueno, y aquí vamos a repetir la pregunta que le acaba de hacer porque se puede confundir con una gripe. Pues totalmente, sí, ¿verdad? totalmente. Nos queda totalmente claro. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con los enfermos de hepatitis? Eso que nos dicen, bueno, vamos a checarle los ojitos o vamos a checarle la piel, que esté con un tono más amarillo. ¿Es evidente? Eso puede suceder, no sucede en todos los pacientes, pero la gran mayoría sí presentan estos síntomas que se llama ictericia. Y lo notamos principalmente en la esclera, que es la parte blanca de los ojos, y pues también la coloración más amarillenta de la piel. Puede generar mucha picazón en los pacientes, pero es uno de los síntomas y de los signos que más nos orientan a pensar en que hay un problema a nivel hepático. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el contagio? Dicen que la hepatitis es requete contagiosa. Básicamente, con compartir una cuchara o un tenedor podríamos contagiarnos. La hepatitis A, en este caso, es únicamente por contagio fecal-oral. Entonces, todo lo que haya contaminación fecal puede llegar a contagiarnos. Probablemente, pues la pregunta va dirigida en que hay un contagio por lo que es saliva. En el caso de hepatitis A no va en ese caso. Ni un beso, ni compartir el tenedor, la comida, no pasa. En caso de hepatitis A, hay otras hepatitis como la hepatitis B que sí tiene cierto porcentaje de probabilidad de contagio. Ahora, si la cuchara estaba contaminada con otro tipo de situación, pues entonces sí podría haber contagio en ese caso. Cuando oímos hablar a ciertas personas y dicen hay hepatitis buenas y hepatitis malas, ¿a qué se refieren, doctor? Sí, yo no lo llamaría buenas y malas, yo lo llamaría hepatitis malas porque una enfermedad nunca va a ser buena, negativa, exactamente, claro. Y hepatitis aún más malas, ¿verdad? En el caso de que pensemos en que, por ejemplo, la hepatitis A se puede considerar una hepatitis que te va a presentar síntomas, te va a presentar molestias, pero la tasa de mortalidad o que sea fatal pues no es tan alta como otras hepatitis. Entonces yo lo llamaría una hepatitis mala, menos exactamente, menos malas y otras que todavía sí pueden llegar a ser mucho más significativas. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Puede verdaderamente prevenir una infección como esta? Sí, la vacunación es una de las armas que más se utiliza para combatir. Lastimosamente a nivel de la Caja Costarricense no se pone la de hepatitis A, pero sí se encuentra en el mercado, ¿verdad? A otras hepatitis que sí son un poco más peligrosas como la hepatitis B, pues por dicha la caja sí brinda ese servicio. Igual pueden conseguir la vacuna en lo que es la parte privada y ahí eso nos ayuda a prevenir. Y sí deberíamos de ponérnosla. Sí se debería de poner. Aparte de todas las medidas de higiene, que es lo que nos va a prevenir que uno se vaya a contagiar.
De estar contagiado, ¿verdad?, de tener hepatitis, la recuperación se habla de un proceso de aproximadamente 10 días, ¿verdadero o falso? Sí, desde que iniciamos con los síntomas, porque puede ser que estemos contagiados unos 15 días antes, que es el periodo de incubación, que no sentimos absolutamente nada, pero desde que se inicia con los síntomas, aproximadamente entre 8 a 2 semanas, un promedio de 10 días, pues el paciente va a empezar a recuperar. Es una enfermedad que realmente no requiere uso de antibióticos o de otro tipo de medicamento específico, porque no es una bacteria, sino que es más bien un virus, y esperamos a que el virus vaya desapareciendo, que el cuerpo lo vaya sacando, ¿verdad? Si bien es cierto y lo dejamos claro que la hepatitis podría confundirse con diferentes padecimientos, eventualmente una simple gripe, ¿cómo la diagnostican, doctor? ¿Cómo llegan ya a estar seguros de que tenemos una hepatitis A en este caso? Como te comentaba, nos guiamos primero por los síntomas, viendo si hay ictericia, viendo si la piel se pone amarilla, los ojos amarillos, nos hace pensar en que tiene la enfermedad, pero la forma de diagnosticarlo y de diferenciarlo de otros tipos de hepatitis es por medio de exámenes de laboratorio, donde se logra determinar qué tipo de hepatitis es y si es efectivamente o no lo que estamos pensando, ¿verdad? De estar diagnosticados, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento más que todo es sintomático. Eso quiere decir que tratamos lo que el paciente está sintiendo. Si está con mareo, si está con dolor de cabeza, con cierto tipo de molestias, pues por ahí va el tratamiento, ¿verdad? Como te contaba, no hay necesidad de dar ningún tipo de antibiótico, no hay necesidad de dar ningún tipo de medicamento para combatir el virus como tal, sino para que el paciente se sienta mejor. O sea, prácticamente es como cuando también paliamos una gripe, que es para la sintomatología, pero va a llevar su proceso ese Lleva virus. su proceso, el curso natural de la enfermedad, pues poquito a poco el cuerpo lo va a ir atacando y lo va a ir sacando, por decirlo de esa forma. Eso no quiere decir que el paciente tenga que sentirse mal, ¿verdad? En caso de que el paciente se sienta mal, pues que consulte a su médico y ahí empezamos a tratar al paciente. De todas maneras, es importante no solo la consulta para tratar los síntomas, sino también para observar cómo va evolucionando la enfermedad, porque aunque es una hepatitis, la hepatitis A en este caso, que solita se va a desaparecer, puede haber casos donde el daño al hígado puede ser mayor, sobre todo en pacientes que ya tienen daños preexistentes en el hígado o en algunos pacientes, que es un cierto porcentaje, donde esa hepatitis puede llegar a transformarse en fulminante. Eso le iba a preguntar, esa hepatitis, digamos, si no la tratamos a tiempo, ¿podría convertirse en una peritonitis? No necesariamente, porque son dos procesos totalmente aparte, ¿verdad? La peritonitis es una inflamación o un proceso inflamatorio del peritoneo, y lo tratamos aparte de lo que es la... Eso es una apendicitis, ¿verdad? Una apendicitis sí te podría tratar una peritonitis, ¿verdad? En este caso, la hepatitis, lo más peligroso sería que se convirtiera en una hepatitis fulminante. Quiere decir que el hígado empieza a fallar de tal forma que el paciente pues, puede llegar a tener efectos más graves. En hepatitis A es un porcentaje muy bajo, pero existe. De ahí la importancia también de asistir al chequeo médico y no quedarse solamente pensando que es una gripe y que ya me va a pasar. Sí, correcto. Doctor Alvarado, muchísimas gracias por dejarnos el panorama sobre la hepatitis totalmente claro. Muchísimas gracias y que pasen feliz día. Igual. Nosotros continuamos, Ítalo.